que Saúl está teniendo un encuentro satánico abiertamente. Y mire, la cosa se pone caliente en este punto, porque este pasaje ha traído tanta confusión al cuerpo de Cristo, al punto de que la gente piensa, bueno, si Dios lo permitió aquí, o sea, es porque se puede o porque... Y no es así. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias en este momento por tu palabra preciosa. Señor, este pasaje es un pasaje tan especial y tan hermoso, Dios, en el que solamente tú nos puedes hablar y nos puedes mostrar tu plan. En este momento, Señor, yo te pido que hables a cada corazón, que tuviera la más mínima duda, que tuviera la más mínima pregunta, la más mínima, Señor, inseguridad o cualquier cosa, Padre, acerca de las cosas del pasado que hayan practicado, Señor. Yo te pido que en esta noche nos hables al corazón, Dios, nos muestres y dejemos aquí, Señor. Sabe que a veces se nos hace ver o se nos hace creer que las cosas pues ocultas o que las cosas pues diabólicas, ¿verdad? No son tan malas o no son tan terribles como las quieren hacer. Mire, a mí en lo particular nunca me gustó ver películas de terror, nunca me gustó. Gracia y misericordia de Dios, a mí nunca me atrajo las cosas del terror. Sí me despertaba la curiosidad saber qué era o ver algo, ver algún demonio, cosas semejantes. Pero como el yo estar viendo alguna película o algo, siempre yo tenía bastante temor a eso. Y recuerdo tan claro, hermanos, a lo mejor algunos me han oído decirlo, teníamos un amigo, cuando recién llegamos aquí a Estados Unidos, teníamos un amigo y él era cristiano, él era creyente. Entonces, una noche nos juntamos en el departamento donde vivíamos y hicimos palomitas y todo, y era un domingo en la noche y dijimos, vamos a ver unas películas. Y estábamos sentados, en ese tiempo era la que usted iba y agarraba estos casetotes esos de películas, y ¿verdad? No hace mucho tiempo atrás. Entonces, Rudy, porque Rudy era amigo de nosotros en ese tiempo, era el que le estaba echando ojos al Azule, y llevaba las películas, que el Karate Kid y que quién sabe qué tanto. Entonces estoy yo cambiándole a la televisión, y cuando le estoy cambiando, sale El Exorcista. Entonces, pues así, hermano, la curiosidad me agarra al instante y le veo. Y es en ese momento en que la muchacha está volteando la cabeza, que está volteando la cabeza, ¿ya ve? Y estoy así. Yo nunca vi esa película, yo nunca vi pedazos, nada, hermanos, porque a mí me daba mucho temor tocar el terreno satánico. A mí me daba pavor, hermanos. Y luego la hermana que nos discipuló a nosotros, ella nos dijo, no vayan a andar viendo esa porquería de esos mugreros. Y entonces yo le oía mucho a ella lo que ella nos decía, ¿verdad? Yo trataba de ser lo más obediente posible con lo que ella me decía. Si ella me decía es no, es no. Si ella me decía puedes, sí puedo. O sea, esa fue mi formación. Y sabe que si ella me decía no debes de hacerlo, yo no lo hacía, porque yo sabía que el Señor me la había puesto ahí para dirigir mis pasos. Y yo no cuestionaba, hermanos, si ella tenía razón o no. Yo nomás sabía, ella me dijo que no y no, ¿verdad? Entonces ella nos hablaba mucho de las cosas que veíamos. Y está la muchacha, y yo estoy así, y estoy con el control así como le voy a cambiar, pero voy a terminar de ver. Y entonces el amigo estaba sentado ahí a un lado de nosotros, y lo me dice, pero fue el Señor, hermanos, hasta el día de hoy. Sé que fue el Señor hablándome, y me dice, pero bien chulo, bien bonito, me dice él, Lucy, dice, ¿te imaginas? Con eso estoy seguro que los demonios se sientan alrededor de nosotros para verla contigo.
Mire, sentí como si los pelos me los hubiera jalado. Sentí y sé que era Dios hablándome. Dijo, yo creo que se sientan a nuestro alrededor para verla con nosotros. Le cambié inmediatamente porque sentí al instante que Dios me estaba hablando. ¿Sabe qué? Dije, y yo sabía, hermanos, que era el Señor. Y te das cuenta, hermanos, que entre más obedeces en lo espiritual, menos te cuesta trabajo hacer las cosas. Fíjese, o sea, entre usted menos cuestiona, pero somos como los niños, pero ¿por qué? O sea, todo queremos saber pero ¿por qué me lo dice a mí? Y estamos atorados en el crecimiento. Y estamos ahí encajados porque no aprendo a obedecer, a decir, no, ok, me están diciendo que no es no y no más no. Y ¿sabe qué? Empieza a haber un desarrollo en nuestra vida espiritual tan impresionante, hermanos, por la obediencia, que después cuando me dicen eso no, yo digo, eso no. Y ni le busco al asunto. Y cuando me dicen, sí, está bien, pues le doy. Y ese es el problema muchas veces en nuestro caminar. Pues ese fue el problema de Saúl, definitivamente. Ok, en el capítulo 28 vemos que Saúl va y consulta a una adivina, ¿verdad? Nos quedamos en que él va y consulta y le pide que le haga traer o que mande traer a Samuel. Mire, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 16 del libro de Lucas. 16, ¿sí? Ok, lo voy a leer yo para que todos me puedan oír. Me gusta que participe usted, si tiene fuerte voz, ok. Usted nomás levánteme la mano y usted lee. Ok, dice en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Usted nada más póngase a pensar ese cuadro tan horrible, tan triste, tan deprimente, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham. Este es el cielo o la gloria. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, fíjese bien, él podía ver, el hombre que estaba en el infierno, que es en el Hades, él podía ver dónde estaba Lázaro. Yo no sé si usted ha escuchado bromas de las personas, especialmente es cuando están tomando o cuando están en alguna fiesta. No, yo cuando me muera, pues al infierno, aunque sea en el infierno, pero yo hago fiesta con todos. Y si nomás tuviera la gente una idea lo que será el infierno, pero la Biblia nos enseña lo que es el infierno. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, es decir, el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, ¿la qué? La punta de su dedo en agua. Imagínate, no para que me dé agua, no para que moje con la punta del dedo. Dice, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ¿en qué? Fíjese bien, ¿ok? Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. ¿De dónde? De los muertos. Fíjese bien, el entendimiento del rico era: si va y algún muerto le dice lo que hay aquí, se arrepentirán. Fíjese, con esto vemos la condición del ser humano. Y dice: es que ni siquiera con eso. O sea, lo que tenemos, hermanos, para tener convicción y arrepentimiento es la palabra. ¿Por qué creen que le enfoco cada miércoles? No se lo pierda, porque en esta hay bendición y vida eterna. Porque en esta crecemos, porque en esta empezamos a entender y empezamos a ver cómo es la realidad, qué es la vida, qué es lo que nos espera, qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos de dejar, qué es lo que debemos de tomar, ¿verdad? Y nuestro caminar como cristianos es difícil en el aspecto de que el enemigo va a venir a tratar de robarte, a tratar de desanimarte, a tratar de engañarte de muchas maneras. Pero si no tuviésemos la palabra, lo lograba. Ahora, los tiempos se están poniendo tan difíciles, hermanos, que dice la Escritura: Él intentará aún a los escogidos, aún hasta usted y a mí, engañarnos. O sea, la cuestión se pone tan difícil cada día que aún más y más tenemos que apropiarnos de la palabra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no han escuchado, no han tenido, a lo mejor hasta ustedes tuvieron la experiencia? Dice: es que yo sentí cuando mi mamá vino y se me puso a los pies. No, hermanos, aquí dice que ya no podemos volver. ¿Me entiende? No es enseñanza mía, es enseñanza bíblica. Y como creyentes, hermanos, no podemos. Y que yo sentí que me tocó. Póngase a orar y a reprender. Porque su padre, ni su madre, ni su tío, ni su abuela, nadie puede venir a tocarle. Yo sentí como me dijo: no te apures, Dios va a estar contigo. Hermano, no es cierto. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y sabe que el diablo puede confundirnos porque se siente bonito. Porque se siente, mire, yo cuando recién murió mi mamá, hermanos, para mí fue de los golpes más duros que yo he experimentado en mi vida. Y ya hasta poco que puedo yo hablar sin caer en como paño de lágrimas, sin estar llorando, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que yo al principio yo quería platicar con ella. Y se lo digo porque sabe una cosa: yo quiero que usted entienda que yo no soy una supermujer. Yo quiero que usted sepa que yo tengo tanta debilidad como cualesquiera de ustedes. Y a veces uno también se cree mentiras del enemigo. Y sabe una cosa, una vez me caché diciéndole: ay, mami, es que sí. Y cuando me cacho hablando así, hermanos, me empecé a pedirle al Señor perdón. Que Señor, perdóname. Y entonces empecé a decirle: dale un beso, Señor, a mi mami, abrázala, Señor. Pero empecé a hablar con el Señor. Y empecé a decir: abrázamela y dile que la amo y que cómo la extraño. Pero entonces empecé a entender, hermano, estoy cayendo en el mismo pecado que cualquier persona que no conoce tu palabra. ¿Me entiende? Porque el enemigo te envuelve y te hace creer: ¿pero qué tiene de malo? Y luego después nosotros como creyentes enseñamos, hermanos, y aseveramos que mi papá, que mi mamá, o que mi abuelo, o que quién sabe quién vino en la noche
O yo sentí cuando entró y el aroma que ella tenía. Así yo sentí. Hermanos, no es verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, una vez que tú cierras tus ojos, los cierras para siempre y vas a una eternidad. Y sabe que a mí me pasó algo bien curioso. Cuando yo empecé a sentir tanto, pues creo que son de las pocas veces que yo he sentido que tenía depresión, porque todo me provocaba llanto, todo, no sentía yo alegría, aunque yo tenía paz en mi corazón y todo, pero sentía la ausencia de mi mamá tan fuerte, hermanos, que yo la extrañaba de día y de noche y todos los días. Y recuerdo que una noche antes de acostarme le dije al Señor, Señor, déjame soñar con ella. Déjame soñar. Y por mucho tiempo yo le pedí al Señor y no, sino que en una ocasión me dice Candy, mi hermana, Lucy, fíjate que me pasó algo bien hermoso. Y le digo, ¿qué te pasó? Soñé a mi mamá. Dice, pero la soñé. Dice, era como si estuviera más joven, pero era perfecta. Era perfecta, no había nada imperfecto en ella. Y me dice, y era tan impresionante porque ella tenía una sonrisa y ella tenía una felicidad. Dice, yo la quería tocar, dice, pero no podía. Y yo quería abrazarla, dice, pero ella no podía acercarme a ella. Entonces un día yo le dije al Señor, ay Señor, ¿por qué no más mi hermana? ¿Por qué no más ella, Señor? Sí, la que te pidiera yo. Y una noche platicando con ella, en el sueño con mi mamá y empiezo a platicar con ella y le estoy diciendo, ay mami, es que te extraño tanto, y le estoy diciendo en el sueño. Pero fue algo tan impresionante, hermanos, que en el mismo sueño me doy cuenta que mi mamá ya no estaba. Y era como yo creo que lo que Dios quería que yo entendiera en ese momento. Porque en el sueño, me doy cuenta en el sueño que mi mamá está con el Señor. Y iba a voltear y le iba a decir, mamá, tú ya no estás aquí. Y cuando volteo ya no estaba. Entonces me despierto y pues, ¿verdad? Me despierto y estoy llorando. Y haga de cuenta así como si el Señor me hubiera hablado al corazón. Dice, es que ella está conmigo. O sea, ella está acá. Yo quería seguir teniendo esa misma relación de poder sentir que la podía abrazar, pero ya no se puede, hermanos. No se puede. Entonces yo empecé a entregarle ese sentimiento al Señor, hermanos, y le empecé a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esto no es sano. Esto no es sano y no es tuyo. Yo necesito que tú sanes mi corazón y me des paz, Señor, y que ya yo sienta una total libertad, Dios, de que está contigo y que yo ya no voy a estar en una tristeza como en la que estoy. Miren, no le estoy mintiendo ni le estoy exagerando. Era yo creo que lo que Dios quería que yo confrontara, porque fue así, ¿sabes? Y el Señor sanó y yo dejé de estar añorando y estar... Lo que yo le quiero decir, hermanos, es que el enemigo puede engañarnos tan fácilmente. El enemigo puede usar lo que sea para meterte de alguna manera en las cosas que no son del Señor, en lo que no es de Él. Y vemos que Saúl, hermanos, estaba en esa posición. Él conoce al Señor, o había caminado con el Señor, había conocido del Señor, y ahora viene y consulta a una mujer que para nada, a una mujer que le está diciendo, ahora tráeme a Samuel. En el 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Fíjese bien, por el espíritu de adivinación. ¿Ok? Acuérdese que en Deuteronomio habíamos visto, en Deuteronomio capítulo 18 habíamos visto que el Señor reprendió y le dijo al pueblo de Israel, tú no practicarás nada de esto, ni adivinos, ni agoreros, ni personas que hagan pasar a sus hijos por el fuego. Dice, nada de esto lo harás, porque a la tierra que tú vas, a la tierra que vas a entrar, hay quienes lo hacen, pero tú no lo harás.
Fíjese qué tremendo es el que nosotros sepamos. Hermanos, yo creo que lo más común ahorita es ver eso, que todo mundo hace la hechicería y se la pintan como algo bueno. Y en todo, hasta en casas, ponen ahí que está, ¿cómo se llaman? La psíquica. Y que lectura de la mano, y lectura de esto, y lectura, y le leen todo, menos la palabra. Leen todo leen. Y imagínense cuánta, yo no quiero ni imaginarme lo que ha de ser entrar en esos lugares donde son tronos de Satanás, hermanos. Eso es lo que son. ¿Sabe que que la hierbería, el indio y que no sé qué, pues qué cree que es, hermanos? Si ahí va y usted solicita que las limpias y que solicita que, porque el amado se le fue, porque la amada anda usted sospechando de qué loción, qué hierbita, qué polvo le ha de poner. Imagínese, y lo que pone, dobla la foto y envuélvela en un trapo rojo y luego ponla ahí quién sabe dónde, bueno, es una cosa, hermanos, que usted ni cree siquiera que la gente sea capaz de creer, pero y que si se la guarda quién sabe dónde, que esto y que lo, y la gente bien metida en eso, hermanos. Pero déjeme decirle, lo más triste y lo más horrible es que la gente lo haga y luego venga y levante las manos al cielo y cante Cristo viene. Y ¿me entiende lo que le quiero decir? Que nosotros como creyentes todavía creamos. Yo recuerdo en una ocasión a una hermana de la iglesia, tuvo su bebé y le digo, ay, qué hermoso está, y pues lo chuleas, ay, pero qué cosa tan linda y esto y lo otro y bla, 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 y luego me dice, ay, no, agárralo, pastora, agárralo, no me le vaya a hacer ojo. Dije yo, ¿qué traes? Cálmate. Dije yo ya no sabía si darle con el niño en la cabeza o qué, porque dije yo, no, esta ya no se midió. Y sabe que, pero se le salió del corazón, de veras, hermano, se le salió, era lo que traía. Me dice, agárralo, pastora, no me le vaya a hacer ojo. Dije, mija, ¿qué tienes? Espérate, no, mi reina, eso es diabólico. Pues la pobre peor. Si yo le estaba haciendo ojo, lo que le estaba diciendo era peor todavía. Entonces, pero sabe que eso es lo que traemos, hermanos, de raíz. Y sabe que se nos hace chito, pero es diabólico. Son prácticas diabólicas, hermanos. Y nosotros tenemos que cortar de raíz una vez que venimos al Señor. Si la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Fíjese bien aquí, qué tremendo. Entonces Saúl le juró, ¿por quién? Por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. ¿Está bien? Y yo me pongo a pensar cómo ir en nuestros tiempos, ¿verdad? Y ir con una psíquica y decir, léeme la mano porque ya no aguanto al pastor, no sé qué andar haciendo, a ver, léeme la mano. Y yo te prometo que voy a orar para que tu negocio aumente. En otras palabras, eso está diciendo, ¿sabes qué? Vive Jehová que nada malo te pasará. Fíjese qué tremendo. Y cuando entre más usted lee la palabra, hermanos, más se da cuenta que es impresionante cuando el hombre está enceguecido, cuando el hombre no puede ver lo espiritual. Fíjese qué tremendo. Dice, entonces, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos
Pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Fíjese bien. Ok. ¿Se acuerda lo que le dije que quería decir Endor, el lugar, la ciudad de donde era esta mujer? Eso quiere decir ventrílocuo. Se cree que muy probable que esta mujer lo era ventrílocua. Lo más impresionante es de que esta mujer no solamente logra ver un espíritu, pero se atreve a decir, pues, ¿quién es? Y aquí es, hermanos, donde mientras yo estudiaba, yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, no estamos en esos zapatos? Este era un demonio, hermanos, porque no podemos cambiar la palabra de lo que Dios condena y lo que Dios dice que no se podrá hacer. Ahora, porque es Saúl el rey, se lo va a permitir. Mire, vaya conmigo a 2 de Corintios, o alguien que tenga 2 de Corintios y me va a leer el versículo 2 al 4. Me levanta la mano el que quiera leerme 2 de Corintios, antes de que yo le escoja. ¿Ok? César, tú me lees 2 de Corintios 12, de 2 al 4. Ok, Martín, tú me lees Mateo 24, versículo 24. Ok, Roberto, usted me lee 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 9. Ok, hermana Mari. Sí, usted búsqueme 1 de Timoteo 4, versículos 1 al 3. Ok, fíjese bien cómo la Biblia nos habla de quién es el enemigo, qué es su propósito, qué es lo que él hace y por qué tenemos que entender que lo espiritual o lo que se ve, hermanos, no siempre es del Señor. En muchas ocasiones será del enemigo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo, así como decimos a flor de piel, que el Espíritu, estar atentos al Espíritu Santo para que Él nos dirija en lo que nosotros estamos viendo, en lo que nosotros estamos escuchando, en donde nosotros estamos caminando. Ok, a ver César, 2 de Corintios 12, 2 al 4. Más fuertecito. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ok, es Pablo hablando, dice, conozco a alguien, hablando de sí mismo, que fue llevado hasta la misma gloria. Dice, y oí cosas indescriptibles, cosas que no puedo expresar, y no se me ha permitido. Fíjese qué tremendo. El Señor le dijo, te callas, no hablas más. Lo ves, pero no dices. Qué tremendo. Algunos dicen que el Señor no se lo permitió para que Pablo no se enalteciera, para que el orgullo no fuera sobre. No sabemos la razón. Podemos especular por qué Dios no permitió que Pablo dijera, pero lo cierto es que nomás no se le permitió hablar lo que había en eternidad. A ver, Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, ¿se levantarán qué? Falsos cristos y falsos profetas. Ok, pongan mucha atención, y harán prodigios. Ok, así es que lo que sucede en el tiempo de Samuel, de Saúl, hermanos, era un prodigio, era algo sobrenatural. Y si es posible para engañar.
Ok, la escritura dice que en los últimos tiempos, el capítulo 24, si usted lo lee en el libro de Mateo, habla de los tiempos finales. Y eso dice que sucederá en los tiempos que estamos viviendo ahorita. En nuestros tiempos. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque yo le digo tanto, no se ande metiendo a ver que si a quién oye a predicar y que, ay, porque luego andamos con la banderita de que, ay, tengo tanta hambre del Señor y no viene nada. ¿Me entiendes? Y lo único que está es en el celular, en el YouTube. Déjeme decirle que no todo lo que sale ahí es verdadero. No todo lo que nos predican, y a veces nosotros, me tocó. No, hermanos, ¿sabe qué? Hay que cernir bastante. Hay que poner mucha atención en lo que se nos dice, por muy grandioso que se oiga. Tenemos que tener cuidado mucho con todo lo que vemos y oímos, todo lo que se nos dice. Por eso tenemos que ser bien maduros en la fe. ¿Y cómo crecemos y maduramos? Con la palabra. Ok, segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok, ¿oyó quién es Satanás? O sea, mire, lo que yo quiero que usted entienda es que Satanás no es chipiwipi. No es alguien al que, ay, pues, no. Es mentiroso y hace señales y prodigios y hace manifestaciones que los dejan con la boca abierta. Y ese es el plan de Satanás. Porque Satanás sabe que nuestra debilidad es asombrarnos con todo lo que vemos. Y estamos esperando que alguien nos tumbe, estamos esperando que alguien nos enderece, que alguien nos diga algo. ¿Cierto o no es cierto? Esperamos que alguien venga y me diga, ay, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Pues vas a ir a trabajar, hombre, no más. ¿Para qué yo quiero saber de aquí a cuándo, hermanos? Si lo único que yo necesito es saber que tengo que permanecer en el Señor y que Dios va a ser fiel conmigo y que Dios me va a dar. ¿Sabe qué? Cuando tú no andas buscando, cuando tú no andas con esa necesidad de que Dios haga que te diga que esto, Dios empieza a hablarte. Y cuando menos te imaginas, así estás ahí solito en el rinconcito y va el Señor y te habla específicamente a ti. Y a lo mejor eres el único al que va y te dice lo que el Señor quiere que tú sepas. Pero ¿sabe qué? Así es Dios. Y lo importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a distinguir completamente la voz del Señor y cuando el enemigo quiere traer confusión a nuestras vidas. Ok, primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 3. Ok, y yo lo que quiero que usted vea y entienda es, el propósito de Satanás es engañar, es engañarnos. Esa es toda la idea de Satanás, porque si nos engaña, pues ya cambió el rumbo de nuestro caminar. No, y nos puede engañar de muchas maneras, hermanos, pero la forma en la que él está propuesto a engañarnos es, si él nos puede en la palabra, lo va a hacer. Él no se va a detener. Él va a querer traer confusión y división, aún entre nosotros mismos, para buscar una verdadera adoración al Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando nosotros estamos buscando al Señor, sea a Él
y no nuestros propios intereses. No vengo a buscar por lo que Dios me puede dar o por lo que Dios puede hacer. Vengo a buscarlo porque ya hizo lo que hizo en la cruz por mí. Y sabe que cuando venimos con esa actitud empezamos a entender tantas cosas y empieza a desaparecer los propios deseos, los deseos nuestros, los deseos carnales. Ok, dice, y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Ok, dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué novedoso, dijo Samuel a Saúl. ¿Qué cosa nueva le dijo, hermano? Nada. ¿Verdad que el enemigo también sabe las cosas de lo que ha sucedido? Mire, yo quiero que usted sepa, el enemigo no conoce el futuro. El enemigo no sabe lo que será mañana. Sí, queda bien claro, porque él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. El único que es omnisciente es Dios. Dios le sabe de aquí a 1000 años. Él lo sabe todo. Satanás no. Y Satanás repite. O Satanás actúa, Satanás observa, hermanos. Y no tanto Satanás, pero todos sus demonios. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Usted sabía eso? Si usted es de los que ven lo ocultito, su celular, ¿ya anda viendo lo que no debe? ¿A poco cree que el enemigo no lo ve? Claro que sí. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues le va a tender una red. Pues claro. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues que entonces le va a poner en el camino. Y usted dice, ay, pero es que el diablo lo sabe todo. No sea tonto. Lo ha observado usted y lo ha visto viendo lo que no debe de ver. Y lo ha visto visitando lo que no debe de visitar. Y lo ha visto hablando y oyendo lo que usted no debe de hablar. Entonces pues, ay, diablo miserable. ¿Cuál diablo miserable? Si la culpa la tuve yo. ¿Me entiende? La culpa la tengo yo, hermanos. O sea, mire, nuestro caminar con Dios, hermanos, es tan precioso, puede ser tan fuerte y poderoso, hermanos, como lo fue el de Pablo, Elías, Eliseo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios escoge, hermanos, pero Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no marca una diferencia, por ejemplo, entre Mario, Jaime y yo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios no dice, oh no, a Jaime no lo puedo usar porque, no, él no me sirve tanto. No, Dios nos escoge y Dios nos ve, hermanos, igual, a la semejanza de Cristo. Porque ahora tenemos la cobertura de Cristo. Ahora, si usted viene al Señor y usted le empieza a decir, Señor, usa mi vida, Señor, límpiame, ¿qué cree que va a hacer Dios? Va a empezar a limpiarle y va a empezar a usarle. Y que le empieza a usted a decir, Señor, revélame el conocimiento en tu palabra, hazme entender tu palabra. ¿Qué empieza a suceder? Usted empieza a entender la palabra y usted le empieza a decir al Señor, Señor, dame hambre, no de la hamburguesa de Linena, dame hambre de tu palabra, Señor. Y usted le empieza a decir al Señor, Señor, ayúdame en este ayuno, Rey. Señor, tú sabes que no aguanto hasta las 12 nomás. Señor, dame la fuerza. ¿Qué cree que va a hacer el Señor? No, pero el Señor a usted no le va a dar fuerza porque usted no ayuna tanto. A es tan ayunadora, a esta sí la sostiene. ¿Usted cree que es así el Señor que se trabaja? Pero sabe que así lo ponemos. Así ponemos a Dios lo ponemos como, a este sí, a este no, y Dios lo que quiere es su vida y la mía. ¿Me entiendes? Dios nos ha escogido, hermanos, para posiciones específicas. Eso no lo cambiamos, pero de que haya diferencia entre usted y yo, no la hay.
No la hay, hermanos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y mire, el problema es que nosotros creemos, y yo no sé quién lo ha dicho, yo no sé quién lo ha predicado, pero ora porque el Señor a ti sí te oye. Amiguita, pues se taparán las orejas contigo. ¿Qué pasa? No es cierto, hermanos. No es que a ti sí te oye y a ti no te oye. No es verdad. Y hemos hecho de un Dios, hermanos, un Dios que pensáramos que si soy más bueno, entonces si me oye, si obedezco más, eso sí yo le voy a decir. Usted empieza a buscar a Dios y usted va a obedecer más. Usted empieza a buscar a Dios y usted va a caminar derechito. Usted empieza a buscar a Dios y usted se va a apartar del pecado. Usted empieza a buscar a Dios y ¿sabe qué le va a empezar a suceder? Se le van a apartar los amigos. Y los amigos de la iglesia. ¿Sabe que sí? Empiece usted así, en una búsqueda de Dios, pero verdadera. Y le van a ay, es que es bien religioso. Mira, me acuerdo porque, de veras, ay, todo lo que quiere es, ay, el Señor, todo. Pero lo vergonzoso es que hablemos así nosotros como creyentes, hermanos. Y sabe que sí se habla así. De veras, se lo prometo que sí. Hay quienes van, ay, pues sí, pero, ay, es que todo lo que quiere es nomás pura oración, pura oración. O sea, como si tuviéramos tiempos, hermanos, como para todavía andar jugando de la manita, cuando los tiempos son tan críticos. Y sabe que nos damos cuenta, ¿quién es el que ha jugado con nuestra vida? ¿Quién? Pues Satanás. No porque él tenga todo el poder, hermano, porque lo hemos dejado. Por eso, porque le ha dejado a usted, le ha dejado que le robe la paz, que le robe la tranquilidad, que le quite la alegría. Usted se lo permite. El enemigo no puede tomar nada, hermanos, nada de su vida o de la mía. No puede tocar nada si el Señor no le da permiso. Nomás para que nos demos cuenta qué tan poderoso es el Señor en nuestra vida. Porque usted y yo tenemos tanta autoridad. Entonces cuando vemos esta palabra y vemos que el enemigo quiso, no solamente engañó, pero mire, yo quiero que en esto usted vea, ok, ¿con quién estaba haciendo el trato Saúl? ¿A quién fue a buscar? Pues una bruja, no le vamos a poner de otra manera, una bruja. Ok, ¿qué de bueno iba a salir en eso? Ahora, ¿usted cree que si ahorita en nuestros tiempos voy con una psíquica, el Espíritu Santo va a venir y me va a hablar? No. Ay, miras cuánta cosa me dijo a través de esta. Pero yo sentí que era el Señor. Transformado a nuestros tiempos, hermanos. Transformándolo a nuestros tiempos. Eso es. Imagínense qué ridículo se oiría que usted dijera que fue a leer la mano, pero sintió la presencia de Dios así, como le dijo tantas cosas que usted ni se imagina, nadie las conocía. Pues el diablo te conoce al derecho y al revés. Así, te conoce completamente, hermano. ¿Me entiende? Le conoce perfectamente y sabe lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus fuerzas, sí lo sabe. Entonces el enemigo va a tratar de llevarle por donde le pueda hacer caer. Y cuando Saúl está en esta posición, hermanos, ¿quién se hace presente? Pues Satanás. Y Satanás le habla y le dice todo lo que él ya sabía. ¿Qué de nuevo le dijo? Pues que iba a, y nomás le asegura que va a morir. Le dice, yo te dije que te desechó, Dios te desechó. Y le empieza a decir su pasado. No le dijo el futuro. No le dijo nada del futuro. Nada más le dijo, vas a morir. Eso fue lo que le dijo, vas a morir. Pero ¿qué de extraordinario hay, hermanos, en que te digan te vas a morir? ¿Me entiende? Pues yo sé que me voy a morir. Ahora, si me das día, fecha y hora, caray, eso está diferente. Mire nada más.
Ok, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido nada, no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y fueron aquella noche. Se me hace chistoso. No sé si nota usted cómo ya luego se trata de asegurar que a Saúl no se le olvide. Dice, yo puse en peligro mi vida, pero por lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, ahora come, ahora tu sierva te está diciendo. Mire cómo el enemigo es tan astuto, hermanos, de que nos hace creer, porque ella no deja de ser, hermanos, una servidora de Satanás. ¿Se fija usted? Ella no porque según ella habla con Samuel y porque le dice a Saúl, no por eso ella se convierte o ella tiene un encuentro con Dios. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nomás nos dice que ella hace el trabajo que le pidieron. Y al último, ella se pone a los servicios de él. ¿Verdad? Era el rey, pero ahora ella le dice, ¿sabes qué? Yo te sirvo. Hazle caso ahora a tu sierva. Yo me pongo a pensar, hermanos, cuántas veces el enemigo nos hace creer, hermanos, que cuando nosotros andamos en el terreno de Él va a poder hacer que las cosas salgan bien. ¿Cuántas veces ha hecho creer, hermanos, a las personas cuando las tiene envueltas que esa es la verdad y que eso es lo que ahora hay que vivir y que Dios está en medio del asunto? Hoy más que nunca, hermanos, yo veo cómo el enemigo ha engañado y ha engañado a la iglesia entera. Y cuando digo a la iglesia, hermanos, es porque pues ahora ya están en los púlpitos, ¿verdad? Transgénero, lesbianas, homosexuales, desde un púlpito y predicando una palabra, hermanos, predicando un evangelio que permite el pecado. Ahora, ¿qué es nosotros como creyentes que debemos hacer? Fíjese bien, no ha sido el enemigo el que se ha metido de una manera tan sutil y ahora hasta te hace creer que pues pobrecitos, pobrecitas, así nacieron. La mentira más grande del diablo, hermanos. Porque nosotros sabemos que nuestro pleito con Satanás es verdadero y cuando peleamos hay victoria. El Señor nos muestra la victoria. El Señor nos enseña lo que es creerle a Él. Pero en este tiempo, hermanos, nos hemos conformado con lo que el enemigo está trayendo a los atrios, es decir, a los altares. Y nosotros hasta hemos llegado a creer que, pues pobrecitos. ¿Sabe qué? Hemos pensado, hermanos, mire, de las cosas, y a lo mejor aquí, ya de las cosas que a lo mejor